Y así damos comienzo a otro episodio de Mitos y Leyendas de América, el espacio donde la tradición oral cobra vida. Hoy nos sumergiremos en los cuentos populares colombianos, con relatos que explican el origen de la lluvia, el canto de las aves, una historia de una ceiba que no dejaba ver el sol, y muchos otros relatos. Historias llenas de magia y sabiduría ancestral que nos conectan con la cosmovisión de los pueblos indígenas de Colombia. Acompáñame en este viaje a través del tiempo y la tradición. Soy Jenny de Bernardo. Comenzamos. Los Huitoto son una etnia o pueblo indígena de la Amazonia colombiana y peruana, cuyo territorio originario se encontraba en la parte media del río Caquetá y sus afluentes, y la zona selvática que va hasta el río Putumayo. Hablan una lengua de la familia Bora Huitoto. Así relatan ellos el origen de las lluvias. Los hombres, cansados del sol, no sabían qué hacer para que cayera agua sobre sus cultivos. Un día, Vigidima se encontraba recogiendo agua para regar su sembrado de yuca y chontaduro, cuando de pronto saltó un gran pez de las profundidades del río que lo asustó mucho. Enfurecido, Vigidima sacó su lanza y la arrojó con toda su fuerza, pero la punta de la lanza solo alcanzó el fuerte cuello del animal. Inmediatamente, el pez sopló con tal fuerza que el agua que había tomado salió por la herida y cayó en forma de lluvia. Desde entonces, se sabe que siempre que hay lluvia, el delfín del río está soplando por el orificio que le hizo la lanza del airado Vigidima. Esta es una historia de la región amazónica, Cutzicutzi. En el principio de los tiempos, los animales no encontraban buenos alimentos que comer. La tierra, sembrada de colores, tenía árboles y flores, ríos y lagunas enmarcadas en playas de arena cálida, pero los animales no conocían el fuego ni sabían cultivar, y se veían obligados a comer pepas y hongos de palos podridos. Un buen día, Cutzicutzi, el perro de agua, a quien le gustaba salir de noche a buscar su alimento entre las ramas de los árboles, sintió un agradable olor que se hacía más fuerte a medida que avanzaba. Cerró los ojos y se dejó llevar, hasta cuando tropezó con un gigantesco árbol y quedó extasiado al ver la variedad de alimentos que colgaban de sus ramas: plátano, piña, ají, yuca, caña, chontaduro, marañón y tantos otros que solo los niños de hoy los conocen todos. Cutzicutzi comió insaciablemente. Había probado de muchos frutos, pero era la piña a la que mejor sabor le había encontrado. Regresó silencioso, con temor de que los demás animales se enteraran de su descubrimiento y lo dejaran sin alimento, y se acostó a dormir. En el claro de la selva en el que se reunían los animales, se inundó de un agradable olor. Todos tenían la boca hecha agua y se preguntaban ¿de dónde vendrá ese olor tan delicioso? La lapa notó que el Cutzicutzi abría la boca como si estuviera comiendo y que era de su boca de donde salía tan agradable olor.
así que se lo comentó al venado. Este se lo contó al loro y el loro, sabiéndose conocedor de la verdad, dijo en voz alta: el cutzicutzi no come hongos de los palos podridos. Ha encontrado algo mucho mejor, repuso la lapa y añadió: uno de nosotros debe vigilar al cutzicutzi para saber cuál es el buen alimento que come. Entre los presentes brillaron los ojillos de Piicí, el picuré, que dando un paso adelante dijo con resolución: yo lo haré. El perro de agua durmió todo el día y cuando las sombras caían salió rápidamente y no se dio cuenta de que lo seguía Piicí, el picuré. Llevaba un rato deslizándose por entre las ramas de los árboles cuando de repente escuchó un ruido extraño que lo hizo mirar para abajo y descubrió el cuerpo de Piicí, el picuré, en la oscuridad. Se enfureció, pero no dijo nada, para que Piicí no se diera cuenta de que había sido descubierto, y desvió su camino hacia un pequeño árbol, del cual dejó caer unas pepas. Cuando Piicí vio las pepas, las recogió y regresó llevándolas para que los demás animales las probaran. Todos las observaron, las tocaron y las olieron, exclamando: estas pepas son amargas, huelen muy mal. Al amanecer llegó el cutzicutzi y ante la mirada curiosa de todos se acostó a dormir. Aburridos y con la boca hecha agua, los animales se miraban con preocupación. Entonces la lapa se levantó muy decidida y dijo: yo voy a descubrir lo que come el cutzicutzi. Y se acostó muy cerca de él para esperar su partida. Por la noche, cuando el cutzicutzi se dispuso a ir al gran árbol, la lapa lo acechaba. Y mientras él se deslizaba de rama en rama, ella se movía sigilosa entre árboles y matorrales. Así llegaron los dos animales a la orilla del río. El cutzicutzi miró hacia atrás malicioso, comprobando que no lo seguían, y se agarró de una rama que lo condujo a la otra orilla del río. Taba miró para todos lados y con un movimiento rápido se sumergió en el agua y salió al otro lado, donde estaba el gran árbol de los alimentos. Todo a su alrededor olía delicioso. La lapa se acercó a la raíz del árbol y empezó a comer de lo que había en el suelo: yuca, piña, marañón, ají. Encima del árbol, el cutzicutzi comía ruidosamente y con su cutzi, cutzi pasaba de una fruta a otra sin darse cuenta de la compañía que tenía. Cuando la lapa hubo terminado lo que estaba en el suelo, divisó al cutzicutzi que se deleitaba con una piña y con muchos deseos de comer pensó: cae piña, cae. La piña cayó de las manos del cutzicutzi y la lapa la cogió en las suyas partiendo a toda prisa. El cutzicutzi, desconcertado y furioso, se lanzó tras la lapa, pero no pudo darle alcance, pues ella no paró su carrera hasta cuando llegó donde estaban los animales reunidos, quienes armaron un fuerte alboroto cuando la vieron llegar con tan rico alimento que todos probaron diciendo: ¡qué rico! Huele bien, sabe muy bien. Más tarde llegó el cutzicutzi y sin pronunciar palabra se abalanzó sobre la lapa, cogiéndole fuertemente los cachetes, mientras ésta se defendía cogiendo al cutzicutzi por la cintura. Todos los animales se fueron muy contentos hasta el lugar donde se encontraba el árbol de los alimentos. Y al verlo, lo llamaron el árbol del Caliauiri, pues pensaron que si tumbaban y sembraban en la tierra los alimentos, estos crecerían y nunca jamás
les faltaría comida a los animales. Trabajaron todo el día. Al oscurecer se fueron desplomando uno a uno, rendidos por el sueño y el cansancio, sin haber concluido su tarea. A la mañana siguiente, no salían de su asombro. El árbol se había cerrado nuevamente. El árbol del Caliahuiri pertenecía a los dioses, era el comentario de todos, pero aún así decidieron reiniciar el corte. Llegaron todos los animales de la selva, amigos y enemigos, y trabajaron día y noche hasta que pasaron muchos soles y muchas lunas. Y un grito de alegría se escuchó en toda la selva y otro de sorpresa robó las sonrisas de los labios de los animales. El árbol del Caliahuiri no caía porque estaba prendido del cielo con un bejuco. Duiri, el arrendajo, voló para saber qué sucedía y con su pico trató de romper el bejuco con tan mala suerte que al enterrar el pico, la savia del bejuco salpicó sus ojos, dejándolo casi ciego. El pajarito bajó triste y adolorido. Los animales decían que no importaba cuánto tiempo duraran tumbando el árbol. Lo iban a tumbar esta vez. Materí, la ardilla y su compañero subieron entusiasmados, decididos a tumbar el árbol del Caliahuiri. Y para hacer su trabajo con mayor rapidez, una de las ardillas se paró sobre el bejuco. Cuando el corte estuvo listo, los animales no cabían de contentos. El Caliahuiri se desplomó llenando la tierra con sus frutos. Luego los animales fueron sembrando yuca, piña, ají, merey, chontaduro, y con las primeras sombras de la noche, la ardillita colgada del bejuco alumbró como un lucero la tierra cultivada. El origen de los cantos. En los tiempos aciagos de la esclavitud, la vida de los negros era muy dura. Estaba llena de penurias, maltrato y discriminación. Uno de esos días, una joven esclava se encontraba buscando oro en las arenas del río Huelmambí. Se sentía fatigada y apesadumbrada. Había laborado arduamente toda la jornada, pero no había conseguido mayor cosa que entregar al amo blanco. El sol estaba a punto de ocultarse. De pronto, un pájaro de plumajes vistosos se posó en la rama de un árbol y se puso a gorjear alborozadamente. Se diría que tenía el vehemente propósito de encender la alegría en el corazón acongojado de la minera. Ella escuchó con fascinación las tonadas de aquella ave desconocida y comenzó a imitarla. A medida que entonaba aquellas extrañas melodías, su corazón iba mudando de sentimientos y una intensa media luna de sonrisa iba dibujándose en su rostro. En la noche, mientras intentaba conciliar el sueño recostada en su estera, la joven negra se dedicó a silbar las melodías que había aprendido aquella tarde. Los mineros del barrancón la escucharon maravillados y le pidieron que volviera a entonarlas una y otra vez. Ella lo hizo a cambio de un poco de oro y también les relató las circunstancias en las cuales las había aprendido. Los mineros no tardaron en memorizarlas. Realmente estaban desconcertados con la armonía y la belleza de aquellas melodías. Notaron que la tristeza iba siendo desalojada de sus corazones
y en su lugar la alegría se instalaba rápidamente. En adelante, cada vez que los invadía el desasosiego, recordaban las canciones que aquel misterioso pájaro había enseñado a la joven minera y no volvieron a sentir más tristeza, a pesar de los sufrimientos y humillaciones. Al poco tiempo, esas tonadas prodigiosas se difundieron fácilmente por los pueblos de la región. Los poetas se les inventaron letras y estribillos y los marimberos le hicieron ingeniosos arreglos musicales. Desde entonces, en la costa pacífica hay música para cada acontecimiento importante de la vida y cantan y bailan todo el tiempo para mitigar las penas y espantar las tristezas. Los ticunas son un pueblo indígena que habita longitudinalmente entre Perú y Brasil y latitudinalmente entre el río Putumayo y el río Amazonas, abarcando así el trapecio amazónico en Colombia e incluyendo también el bajo río Caquetá. Se llaman a sí mismos Duum, gente o persona. Antiguamente fueron llamados Tecuna o Ticuna o Tucuna, del tupí taco una, que significa hombres pintados de negro, por su costumbre de pintarse todo el cuerpo con el zumo del fruto del árbol del huito. Ellos conciben la persona, la sociedad y la cultura como parte de la naturaleza en íntima relación con ella, de manera que la interrelación naturaleza-cultura teje el sistema social. Su organización social se basa en la existencia de clanes patrilineales exógamos o quiá. Debido a que hay varios clanes en cada aldea, al interior de ellas se conforman mitades exogámicas bien definidas que establecen alianzas matrimoniales entre primos cruzados bilaterales. De ellos es la historia de la ceiba que no dejaba ver el sol. Hace mucho tiempo, la selva era oscura. El sol no llegaba hasta el suelo y reinaba la tristeza y el silencio. Wone, la gran ceiba, vivía en el centro del bosque. Su tronco era tan grueso que se tardaba varios días para darle una vuelta. Y era tan alto que llegaba hasta el cielo, hasta las estrellas, y sus frondosas ramas se extendían sobre toda la inmensidad de la selva. Abajo, en la selva, siempre estaba oscuro, hacía mucho frío. Los animales vivían tristes, no había flores, ni colores, ni alegría. No había sol. Joy e Ipi, los primeros hombres ticunas, un día invitaron a todos los animales de la selva para tumbar a Wone. Reunidos allí, emprendieron la tarea. Los jaguares con sus garras, los caimanes y las borugas con sus dientes, las hormigas con sus tenazas, todos los animales ayudaban. Al fin de la jornada se fueron a descansar y al regresar al día siguiente, Wone, que era un árbol mágico, estaba como si nada hubiese pasado y su tronco había cicatrizado. Los animales comenzaron nuevamente su trabajo, esta vez con más empeño. Pero al día siguiente Wone estaba otra vez intacta. Así que entre todos decidieron trabajar sin descanso hasta cortar todo el tronco de Wone. Por supuesto, tardaron muchos días en lograr talar el inmenso tronco de la gran ceiba. Llegó el día en que solo faltaba cortar el último trozo de madera en el centro.
el veloz conejo fue hasta allí para cortarlo con sus dientes, mientras los demás animales corrían a refugiarse en la selva antes de que cayera. Sin embargo, reinó el silencio por un buen rato. Los curiosos animales comenzaron a aparecer poco a poco alrededor de Wone, que para sorpresa de todos no había caído y flotaba sobre el húmedo suelo de la selva. El desconcierto se apoderó entonces de los animales, que opinaban y gritaban sobre lo sucedido. En medio de aquel ruido se oyó el canto del ay papá y mama, una avecita nocturna que siempre estaba mirando al cielo y cuya voz en noches de luna resuena en la selva. Y su canto contaba lo que había descubierto. Arriba, en la lejana copa de Wone, estaba Mariki, el oso perezoso, que con sus patas delanteras se aferraba de una estrella y con sus patas traseras sostenía a Wone, por lo que ésta no caía. Encargaron entonces a la ardilla pequeña, la más veloz de todas, subir hasta donde Mariki estaba para pedirle que soltara el árbol, pues los animales allá abajo se morían de frío y de aburrimiento. Pero Mariki se opuso a dejar caer a Wone, pues Nutapa, creador del universo Ticuna, le había encargado esta labor y el abuelo perezoso no podía fallarle. Así que la ardilla bajó por el tronco de Wone para llevar la noticia. Decidieron que la ardillita regresara hasta la copa del árbol, esta vez con hormigas majiñas y tabaco, para echarle a Mariki en los ojos. La ardilla volvió a subir por el tronco y tardó varios días en llegar hasta la copa. Y encontró que Mariki estaba dormido. La ardillita habló al abuelo perezoso, lo despertó y éste volvió a negarse. Entonces la ardilla arrojó las hormigas majiñas y el tabaco en los ojos de Mariki, quien no pudo resistirse al ardor que le producían las picaduras de las hormigas y el tabaco, y soltó la estrella de la que estaba aferrado. Wone tardó varios días en caer, y a medida que esto sucedía, el sol iba entrando en la selva como un amanecer. La vida empezó a reír, las plantas florecieron, los animales cantaban y la selva se llenó de sonidos y de magia. Las ramas de Wone cayeron en la gran cordillera de los Andes, rasgando la tierra de las montañas, de donde brotó agua, y el inmenso tronco cayó con tanta fuerza en el centro de la selva que formó el cauce de Tat, el gran río Amazonas. La historia cuenta que una de las ramas, al caer, golpeó la cola de la ardilla. Y es por esto que hoy en día todas las ardillas tienen la cola partida hacia adelante. La región amazónica de Colombia, o Amazonia, está enmarcada por la cordillera de los Andes al occidente y se extiende hacia el oriente hasta las fronteras con Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela, y de norte a sur se extiende hasta los ríos Guaviare y Vichada hasta el Putumayo y el Amazonas. Esta es una de sus historias, el jaguar y la lluvia. Un día, hace muchos años, un jaguar se pavoneaba por la selva. Se sentía muy orgulloso, pues estaba convencido de que era el animal más temible sobre la tierra.
ronroneaba de contento al imaginar el miedo que los hombres le tenían. Al llegar a un claro del bosque, miró hacia arriba y vio cómo corría por el cielo, empujada por el viento, una pequeña nube blanca. «Buenos días, jaguar», dijo la nube al pararse un momento para que la brisa jugueteara sola alrededor de las palmeras. «Buenos días, nube». «Te veo muy contento», le dijo la nube. El jaguar soltó una risa. «¿No te parece, nube, que soy el animal más temible de la selva?» La gente se aterra cuando me ve. Los hombres espantados corren a esconderse cada vez que yo aparezco. Repitió la nube. No estoy tan segura de eso. ¿Qué quieres decir? ¿Quién más puede espantar a los seres humanos en la misma forma? Yo puedo. ¿Qué? Tú, una nubecita, no me hagas reír. Y el jaguar soltó una carcajada. Me voy ahora mismo a mostrarte cuán temible puedo ser. Bueno, está bien, dijo la nube. Creo que encontrarás que la gente se espantará mucho más al verme a mí. Apuesto a que yo puedo... Pero el jaguar no esperó a escuchar más. Desapareció dando grandes saltos hacia el pueblo más cercano. Y la nube, con una enorme sonrisa, lo siguió. Allá abajo vio una gran maloca y a su alrededor algunos niños jugando. Una mujer perseguía una gallina y un hombre afilaba las puntas de las flechas de su cerbatana y otro estaba asando carne sobre la candela. Dos abuelas llegaron con pesados canastos repletos de yuca y un anciano estirado en una banquita gozaba del sol. Súbitamente el jaguar saltó desde el bosque y comenzó a rugir. Y acto seguido, el anciano le arrojó un terrón de tierra y una flecha salió disparada en su dirección. Todos los niños lo señalaron y susurraron entre sí, pero nadie parecía estar asustado. A decir verdad, el jaguar se veía muy estúpido, brincando arriba y abajo, rugiendo como un demente, mientras que todos lo miraban y se burlaban. Cuando se dio cuenta, se sintió ridículo y avergonzado y se escabulló rápidamente para esconderse en el matorral. «Ahora es mi turno», dijo la nube, cuando al fin paró de reír. Entonces la nube principió a soplar y resoplar y a crecer y a oscurecerse cada vez más. De pronto, 1000 destellos relampaguearon en el cielo y gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer. Todo el mundo corrió hacia la maloca. Los canastos rodaron por el suelo y su contenido se regó en todas direcciones. Los niños se agarraron de sus madres, las gallinas se ocultaron lo mejor que pudieron y los perros se precipitaron para guarecerse. Los fogones chisporrotearon y se apagaron. El gran patio alrededor de la maloca quedó completamente vacío. Solo las palmeras se quedaron a resistir la tempestad. Todos estaban en verdad muy asustados. Llovió y no apenas un día, ni dos, ni tres. Mucho tiempo pasó sin que nadie pudiera dejar la maloca para pescar, cazar o traer alimentos desde sus cultivos. Estaban muy hambrientos y preocupados por los bebés que lloraban y lloraban. Los perros se echaron y las gallinas, en cambio, aprovecharon para darse un banquete con las lombrices que aparecieron en la superficie gracias al diluvio. Mientras tanto, el jaguar estaba avergonzado y hambriento, atascado debajo de una palma de hojas grandes. Al fin, pasó la tormenta. El cielo se despejó y apareció nuevamente la nubecita blanca. Jaguar, creo que gané la apuesta. La gente me tiene mucho más miedo que a ti. Y con estas palabras de despedida continuó su interminable viaje.
Los wayú o guajiros son indígenas de la península de La Guajira sobre el mar Caribe, que habitan principalmente en el norte del departamento de La Guajira en Colombia y el norte del estado Zulia en Venezuela. La etnia wayú es una de las etnias arahuacas que, como una gran corriente migratoria, se desplazó tanto por la Amazonia como hacia las Antillas, a donde llegaron hacia el 150 a.C. La vivienda comunal era en forma de maloca. Aunque el contacto con los conquistadores europeos data del siglo XVI, los wayús no fueron conquistados sino hasta la independencia de Colombia y Venezuela. En esto influyó tanto la resistencia indígena como las duras condiciones ambientales del desierto, que sirvió como refugio a los wayús. A pesar de adoptar medidas frente a la escritura mediante el alfabeto español, ellos siguen con una vinculación estrecha con la oralidad. Y de ahí que el valor de la palabra sea garante de la armonía entre los clanes matrilineales, donde el patriarcado está en segundo lugar, y se tiene una interacción social donde prevalecen primero los valores colectivos y luego los individuales. Y siguiendo entonces con la costumbre de la oralidad, te cuento la leyenda de Guareque. Hace muchísimos años, en el inicio del pueblo wayú, un muchacho salió una vez a cazar. Iba con su arco y flecha, cuando en el monte escuchó un ruido. El muchacho pensó que eran espíritus y se asustó. Volvió a escuchar y oyó como una cancioncita en medio del monte. Se asomó y vio que era una niña muy fea. Era ojona, barrigona, toda negrita, feita. El muchacho le preguntó qué hacía ahí y ella no le contestó. Jugaba con las hormigas sin decir nada. Y de tanto insistirle qué hacía ella ahí, si venía de algún lugar, si tenía papás, la niña finalmente le contestó. Le dijo que se había perdido, que sus padres hacía mucho tiempo habían fallecido y que se llamaba Cocorona. Él se la llevó para su casa donde tenía 2 hermanas. Cuando llegaron, él presentó a la niña y le pidió a las hermanas que por favor la cuidaran y se encargaran de ella. Él iba a cazar todas las noches, como es tradicional en las rancherías y comunidades, sobre todo cuando es luna llena. Mientras él cazaba, las hermanas, en vez de cuidar a la niña, lo que hacían era maltratarla debido a su fealdad. El muchacho había dejado un chinchorro, una hamaca ligera tejida con cordeles o fibra, para Cocorona, pero las hermanas se lo quitaron y la hicieron dormir en el suelo. Cuando él llegaba en la mañana, la niña no le contaba nada, solamente lloraba y lo abrazaba. Él ya sentía como un cariño de padre hacia la niña, pero no entendía por qué ella estaba llorando. Y las hermanas le decían cosas. Mira que la niña que trajiste no hace caso, nos trata mal. Pasó un buen tiempo y una noche las hermanas obligaron a la niña a dormir fuera de la casa. La niña no sabía qué hacer y fue a dormir por allá en el monte. Esa noche, la niña tuvo un sueño, como una revelación. Ella se transformó en la noche y de repente se convirtió en una hermosa muchacha wayú. Y de su boca salían hilos, como las telarañas que hacían las arañas. De ahí viene la leyenda de Guaraque, que significa araña tejedora. Con el hilo que salía de su boca hizo bastantes cosas.
Los guayú hasta ese momento no sabían hacer mochilas, chinchorros y todo lo que se hace con tejidos. Entonces, al día siguiente ella volvió a convertirse en una niña y las hermanas vieron esos tejidos tan bonitos en el tronco del árbol donde la niña había amanecido. Cuando el muchacho llegó, ellas le contaron que los tejidos los habían hecho ellas. La niña fea no decía nada, porque sabía que no le iban a creer. La misma transformación volvió a pasar en las noches siguientes. Cada vez que la niña veía que el muchacho regresaba, ella lloraba, con ganas de contarle lo que sucedía, pero no le contaba nada. Él sospechaba que las hermanas podían tratarla mal y pensó: voy a ver qué es lo que pasa. No creo que mis hermanas, siendo tan flojas, hayan hecho esos tejidos. Entonces, esa noche él se quedó cerca de la casa y no salió a cazar. Así se enteró de que las hermanas sacaban a la niña a dormir fuera de la casa. Justo esa noche, la niña no durmió junto al árbol, sino cerca de la cocina. Y el muchacho vio una luz y a la niña que se transformaba en una hermosa mujer. Él estaba sorprendido por lo que sucedía. En ese momento, las hermanas también salieron y vieron la transformación. Cuando la hermosa muchacha las vio, ellas se convirtieron en murciélagos. La muchacha siguió tejiendo y sabía que el muchacho estaba cerca y que la observaba. Así que le dijo: ¿qué haces escondido? ¿Por qué no te acercas? Él no sabía qué decir, pues estaba mudo al ver la transformación de una niñita fea en una muchacha bonita y se enamoró de ella. La muchacha le dijo que en agradecimiento se quedaría transformada como estaba, pero con una condición: que no le dijera a nadie que ella hacía esos tejidos. Le contó que su misión era enseñarse a los guayú a tejer, pero que no le dijera a ninguno. Un día llegaron unas personas invitándolo a él a un velorio, como es la tradición. Pero en realidad estas no eran personas, sino espíritus que querían saber de dónde venían esos tejidos. El muchacho llegó al velorio bien adornado con varios tejidos: el chinchorro, el cirrao pajón, la guaireña, la mochila, todo. El velorio no era real, estaba planeado por los espíritus. Estos comenzaron a preguntarle al muchacho de dónde había sacado esos tejidos. Él recordaba la promesa que le había hecho a la muchacha y por ello no decía nada. Pero los espíritus lo emborracharon, le dieron chirrinche hasta no más y le preguntaron tanto hasta que él dijo la verdad. En ese momento los espíritus comenzaron a reírse y fueron a buscar a la muchacha. Ella ya no estaba en la casa. Cuando el muchacho despertó, recordó que había incumplido la promesa y salió corriendo a buscar a la muchacha. Y se lamentaba: ¿cómo es posible que traicioné lo prometido? La buscó y encontró en su lugar a una araña. Comenzó a perseguirla y a perseguirla, pero ella se perdió en el monte. La muchacha se había convertido en una araña tejedora. Cuenta la leyenda que fue Guareque, la araña tejedora, quien enseñó a tejer a los guayú.
hemos viajado a través de las palabras de los antiguos narradores colombianos, descubriendo cómo la naturaleza, los dioses y los hombres se entrelazan en cuentos llenos de significado. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo y seguirnos en nuestras redes. Nos reencontramos en el próximo relato, donde la voz de América sigue contando su historia. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.